Bajo el título de Gaza en crisis, Noam Chomsky e Ilan Pappé reflexionan sobre las distintas formas de violencia que desde hace más de 60 años Israel emplea con los palestinos. Ambos coinciden en que el régimen de Tel Aviv se ha construido apostando por el expansionismo y la colonización. Con la brutalidad como estrategia, Israel no ha cesado en la confiscación de territorios, la limpieza étnica sostenida, la alienación de la ciudadanía israelí y la militarización de la vida pública. Chomsky y Pappé son dos voces autorizadas que representan dos visiones muy distintas. Ambos claman contra la situación que se ve obligada a soportar Palestina y contra el afán imperialista del capitalismo estadounidense. Pappé lo hace desde el activismo, defendiendo el boicot académico y económico de Israel. Chomsky confía en que la resistencia agónica de Gaza impida el asesinato de Palestina como nación. Y vamos ya a entrar de lleno en materia. Gaza en crisis, como decíamos, sin duda un título que nos suena porque es un conflicto con el que hemos crecido prácticamente todos durante décadas y que parece muy difícil de solucionar y de encarrilar. Gaza en crisis, ¿en qué ha empeorado la situación en Gaza en los últimos años? En los últimos años, con el asedio israelí, pues la población palestina en Gaza tiene restringido todo su movimiento de Gaza hacia afuera o de afuera hacia Gaza. Está prohibido la entrada de materiales de construcción y toda clase de materiales a Gaza. Gaza vive un bloqueo total donde no tiene contacto, la verdad, con el mundo. Vive una situación humanitaria muy profunda. Esto a partir de varios años ya lleva esta situación y cada vez está peor. De hecho, Marwan, hay algunos analistas que hablan de Gaza como de la mayor cárcel del mundo. Correcto. En la franja de Gaza viven 1,5 millones de palestinos. Más de la mitad de ellos son refugiados palestinos en su propia tierra. Y la verdad es que están, como ha dicho mi compañero, están asediados, bloqueados por tierra, mar y aire. No tienen ninguna libertad de movimiento, no pueden incluso moverse dentro de la franja, que es una franja de 40 kilómetros de largo. Para ellos es más fácil a veces salir y viajar hacia un país extranjero que moverse dentro de la propia franja de Gaza. Lo cierto es que la obra de Chomsky, tanto el análisis de Chomsky como el de Pappé, es realmente desolador. Da una imagen de el triunfalismo, de la soberbia de Estados Unidos y de Israel, y sobre todo lo que me llama la atención y lo que me entristece como español y como europeo es la sensación de que Europa no pinta nada, no tiene fuerza, no tiene capacidad de maniobrar ni de impulsar ninguna salida de este conflicto. Lamentablemente es correcto lo que comentas. Europa es una potencia económica dentro del mundo, pero en política exterior la verdad es que no pinta mucho. Siguen a la cola y a las órdenes de la política exterior de Estados Unidos. Eso Noam Chomsky, que es un intelectual norteamericano y un buen analista de la situación, lo describe bastante bien. Esta es la situación que hay. Seguimos a la cola de Estados Unidos y de quien la apoya, que es Israel, y no podemos salir de este círculo ahora mismo. Y sin embargo ya hay analistas y hay estudiosos que lo que vienen a decir es que precisamente esta soberbia, mantener bloqueada la situación, puede incluso estar volviéndose en contra tanto de Israel como de Estados Unidos. Pues es correcto, totalmente estoy de acuerdo. Esta situación no beneficia en ningún momento a los Estados Unidos ni a Israel, porque esta situación crea el odio que muchos hablan, porque el odio viene como causa, como resultado de la ocupación y del asedio, del bloqueo. Entre más bloqueo, entre más asedio, entre más ocupación, humillación de la población, más odio y más radicalización. Claro que esta situación no es lo que busca Estados Unidos, que ahora hay mucho cambio en el mundo árabe con la primavera árabe, con todos estos cambios y que supuestamente los Estados Unidos se posiciona al lado de los pueblos, al lado de la democracia, y en el caso de Palestina y Gaza en particular, se posiciona al lado del agresor. O sea, llevar una vida normal en Gaza es imposible. La gente no puede soñar con salir a estudiar, tener una beca,
vivir una vida normal, tener trabajo. Esta situación, ¿cómo la puede aceptar el mundo ahora en este siglo? Y el caso, Marwan, es que, bueno, cada vez que hay una iniciativa diplomática, tanto a israelíes como a Estados Unidos se les llena la boca de grandes palabras, de grandes promesas, pero soterradamente siempre queda la sospecha. Los dos analistas, tanto Chomsky como Papé, hablan de la sospecha de una limpieza étnica. Hay un libro de Ilan Papé. Ilan Papé, para el que no lo sepa, es israelí, es judío, y tiene un libro sobre la limpieza étnica en Palestina en 1948, donde narra con documentos y estadísticas y fechas y hechos cómo hubo una limpieza étnica. Fueron eliminados del mapa más de 500 pueblos palestinos, cómo fueron expulsados más de 800.000 palestinos en aquella época, que ahora son más de 4,5 millones de palestinos refugiados que viven en muchos países del mundo. Entonces, la voz esta, cuando viene de parte de un israelí judío, la verdad es que tiene más credibilidad en el mundo que cuando la contamos nosotros. Sobre las iniciativas, la verdad es que la política se hace con hechos y no con palabras. Israel lleva toda la vida hablando de paz, pero ejerce la guerra sobre el terreno. Ha habido muchas iniciativas de solucionar este conflicto, muchas reuniones, muchas cumbres, pero a la hora de la verdad no se refleja nada sobre el terreno. Vemos que no hay ninguna voluntad de la parte israelí de solucionar este conflicto. Hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional donde está clara la solución de este conflicto, que es volver a las fronteras de 1967, donde nosotros los palestinos hemos aceptado formar un Estado en el 22% de la Palestina histórica. Y tampoco se nos acepta esto. Por ejemplo, en Jerusalén, un ciudadano palestino de Jerusalén, para Israel se considera como un residente. Incluso también los palestinos de Cisjordania y Gaza nos llaman hasta hoy en día residentes. O sea, no nos consideran como dueños de ese territorio, sino como residentes que por alguna razón hemos llegado a vivir en ese territorio que no nos pertenece, supuestamente. Entonces, con esta serie de leyes en contra de la población palestina, para hacerla salir, forzarla a salir de Jerusalén o de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Si me permites, la ejecución de la limpieza étnica, como ha dicho mi compañero, sigue existiendo hasta hoy, pero con otras máscaras y con otros nombres. La creación de asentamientos y colonias dentro de Cisjordania, donde viven ahora mismo más de 500.000 de colonos en asentamientos ilegales, es una forma más de usurpar y robar terreno y territorio a los palestinos para construir asentamientos para judíos que vienen de muchas partes del mundo para residir en nuestra tierra. El muro que está construyendo Israel dentro del territorio palestino, dentro de la línea verde, a veces hay una penetración de 8 o 9 kilómetros dentro del territorio. No han hecho ningún muro en la frontera hipotética que pueda haber, si no lo han hecho dentro. Es también una manera de alejar a la gente de sus cultivos y sus tierras. Es una manera más de limpieza étnica. Lo que ha dicho mi compañero, la judaización de la ciudad de Jerusalén. Hay barrios palestinos y zonas palestinas donde han sido eliminadas totalmente y ahora viven colonos israelíes, los más radicales que hay, que vienen de Estados Unidos, de Europa, de muchos puntos del mundo, en cuanto lleguen allí ya tienen más derechos que un palestino nacido allí y que sus antepasados son de allí. Son todas políticas que hoy día existen bajo otras máscaras y otros nombres y que seguimos sufriendo. Antes has hablado del doble baremo de medir. La verdad es que Europa y todo el mundo ve todas estas políticas sobre el terreno, pero nosotros los palestinos no entendemos si Israel tiene una inmunidad a todo esto. Cualquier país, cuando agrede a otro país o a otro pueblo, enseguida hay resoluciones de las Naciones Unidas. En Libia estamos viendo que han mandado a la OTAN para proteger a la población civil, pero cuando las víctimas son palestinas. En el 2008 hubo una matanza, a finales del 2008, a principios del 2009, una matanza donde fallecieron más de 1.400 palestinos, muchos de ellos niños y mujeres, y no ha habido ni una zona de exclusión aérea ni nada. Incluso en muchos medios de comunicación ni se hablaba de esta matanza. La verdad es que a veces nos ponemos a pensar y nos sentimos defraudados
con la comunidad internacional, por qué contra unos, si hay petróleo, sí se toman medidas enseguida, y cuando no hay petróleo y cuando se trata de palestinos no. Y además hay un detalle que a mí me ha resultado especialmente inquietante, porque creo que era Chomsky el que comenta la posibilidad de que en la última ofensiva contra Gaza se haya utilizado fósforo blanco, y bueno, insinúa la posibilidad de que tal vez el conflicto se esté utilizando pues como laboratorio de nuevas armas. Israel siempre está recurriendo a nuevas armas. Israel es un gran laboratorio de armas y es uno de los países más importantes en la exportación de armas hacia América Latina, hacia Turquía, hacia la China, la India. Muchísimos países que importan armas de Israel. El armamento o la industria armamística es una de las industrias más importantes en la economía de Israel. Y Israel pues tiene en los palestinos el ratón, digamos, del laboratorio con los que está siempre practicando esas nuevas armas. Acaba de sacar una nueva arma hace poco en los territorios palestinos, que es una especie de bomba que hace un ruido increíble que uno no puede aguantar y pues se desmaya. Siempre hay armas nuevas y eso es lo que pasa con Israel. O sea, vive también de la guerra. ¿Pero qué es lo que justifica esa gran alianza? Hay muchos factores. Uno de ellos, claro, es el lobby judío que hay en los Estados Unidos. Es el que obliga a Obama o a otro presidente norteamericano siempre tener el voto. Es que desde Kennedy la relación ha sido absolutamente de entrega absoluta. Incluso no recuerdo en qué momento de estos años se llegaba a comentar que en esta relación el realmente fuerte, quien realmente mandaba, no era Estados Unidos, sino que era Israel. La verdad es que el lobby judío en Estados Unidos controla dos factores muy importantes de la sociedad, que son los medios económicos, la financiación y los medios de comunicación. Lo tienen muy dominado y controlan, y cualquier presidente electo o por elegir en Estados Unidos siempre recurre a la ayuda del lobby judío en Estados Unidos. Para nosotros esto no es el problema en sí si no tuviéramos este problema, o sea, a nosotros debería darnos igual. Lo que pasa es que los palestinos siempre tenemos que pagar la factura de esta coalición de intereses y de estos intereses que hay entre el lobby judío y el presidente electo en su momento. Yo no tengo por qué pagar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de las coaliciones políticas que puede haber en Estados Unidos entre dos partidos, pero desgraciadamente somos el factor débil en esta ecuación y siempre salimos perjudicados nosotros. Siempre vemos que los presidentes norteamericanos, que suelen durar 2 legislaturas de 4 años cada una, en la primera legislatura son muy duros con los palestinos, porque siempre quieren asegurar la segunda elección en la segunda ronda, cosa que estamos viendo ahora con Obama. Obama cuando empezó en el poder, todos teníamos muchas esperanzas de que podía, porque había prometido solucionar este conflicto en un intervalo de tiempo, teníamos ciertas esperanzas, pero hemos visto el otro día en las Naciones Unidas que su discurso fue muy sionista, muy pro de Israel, que el del mismo Netanyahu, y para nosotros fue decepcionante. Lo que está pasando en Gaza hoy día también es algo digno de estudiar y de analizar, y de que alguien tiene que ser responsable de lo que está pasando allí. A diario atacan Gaza, impiden la entrada de alimentos, como ha dicho mi compañero antes. Hay un castigo colectivo a 1,5 millones de palestinos allí que viven en una cárcel grande, y son cosas que si pasarían en otros países todo el mundo se levantaría y protestaría. Pero como es Gaza, pues no parece invisible y nadie lo ve. En este caso, por eso me parece a mí muy interesante este libro, porque está escrito por 2 judíos, ¿no? Ilan Pappé, sabemos que no es solo judío, sino también judío israelí, un historiador de categoría, reconocido por todo el mundo, y que si esas palabras vienen de un historiador semejante como Ilan Pappé, eso quiere decir que es verdad, que no lo decimos nosotros los palestinos, y por eso es importante su trabajo, porque el pueblo israelí tiene que entender de que ha habido una injusticia pero grande en contra del pueblo palestino, y la tiene que reconocer algún día. Hay también